En el funeral de mi papá, la silencio era pesada, la que pesa en tu pecho. Estábamos estando en una catedral enorme en Chicago, rodeada por el élite del mundo de la logística. Pero mi hermana en la Samantha no estaba allí para morir. Ella estaba allí para reclamar el trono. Ella agarró el micrófono antes de que el priesto pudiera terminar la última oración. Su voz era cera, cortando por el aire sombrío. Ella anunció que mi hermano Zachary fue oficialmente el nuevo CEO de nuestro imperio de $600 millones. Ella miró por la habitación para aplaudir. Y eso es cuando sucedió. Un sonido se escuchó a través de los altavoces. Un sonido distinto de sonido seco que venía directamente de la dirección de la caja de mi padre. No era un fantasma. Fue una grabación. Pero el terror que flasheó a través de la cara de mi hermano. Eso fue muy, muy real. Deja un comentario y déjame saber de dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora. Me gustaría saber quién es parte de nuestra comunidad. Para entender por qué mi padre se ríe de la gravedad, tienes que volver alrededor de 10 minutos. Mi hermano Zachary y su esposa Samantha trataban este funeral como si fuera la gala de Met. No estaban sufriendo. Estaban intercambiando. Yo los vi desde el piso del frente. Zachary estaba agitando las manos con los miembros de la mesa, aceptando las condolencias por un trabajo que aún no había comenzado. Samantha estaba literalmente apuntando a las ventanas de cristal y gritando sobre cómo se verían en la suite ejecutiva. Me miraron como si fuese parte de la pultería. Zachary se acercó, ajustando una cinta que costaba más que mi alquiler. Él gritó: «No te preocupes, Jessica. Encontraremos un lugar para ti en el piso. Alguien tiene que manejar el papel mientras los adultos ejecutan el show». Él sonrió. Me llamó a ser un trabajador, una secretaria glorificada. Él pensaba que era intangible porque era el hijo de primera nación. Pensaba que la sangre en sus venas era una carta de crédito sin límites. No lloré. No lloré. No le pedí respeto. Simplemente sentí una calma clínica fría sobre mí. Me miré hacia el aisle de Peter. Peter era el jefe de trabajo de mi papá, un hombre que había sido la espalda de esta compañía durante 40 años. Estaba teniendo un pequeño control remoto en su mano. Le doy un solo grito suave. Ese fue Shanae. El señal. Peter se levantó y caminó hacia la espalda de la iglesia. Científicamente cerró las puertas de la cinta pesada. El clic de la llave muerta se escuchó en el silencio. Luego, él apuntó el control remoto a la pantalla proyectora masiva que había estado instalada detrás del altar para el video de la eulogía. Le tocó jugar. La pantalla se volvió a la vida. No era una montaña de recuerdos de familia feliz. Fue mi papá Adam sentado en su mesa mirando directamente a la cámara. No se veía pacífico. Se veía como si estuviera a punto de disparar a alguien. Esa fue cuando comenzó la risa. Empezó a sonar en la iglesia fría con Zachary y Samantha en su lugar. La coronación prematura terminó. La audición estaba a punto de comenzar. Cuando la congregación volvió los ojos a la pantalla proyectora masiva, mirando a la cara pixelada de mi papá, se sentó en una expresión triste. Mi propia mente se despegó de la catedral. Se volvió a los lugares donde actualmente vivía este imperio. No en las habitaciones con tablas de mahogany, sino en las montañas frías a las 3 de la mañana. Mientras Zachary estaba ocupado en la redacción en Ibiza o construyendo la marca en las carreras de la Fórmula 1, yo estaba estando con los pies profundos en un centro de distribución, fuera de Detroit, negociando con los líderes de la Unión para mantener la cadena de suministros moviéndose.
Por 10 años, yo era el fantasma en la máquina. Yo era la mano invisible que arreglaba los frenos antes de que nadie ni siquiera separa que estaban rompidos. Perdí mi matrimonio de mi mejor amiga porque un envío de suministros médicos estaba atrapado en Customs en Rotterdam. Pasé mi 25º cumpleaños en una sala de servidores rebotando el sistema de tráfico después de un ataque ciber. No lo hice porque amaba el estrés. Lo hice porque creí en una transacción que se volvió una mentira. ¿Ves? Yo me había convencido de que la competencia era una moneda. Pensé que si solo trabajé duro suficientemente, si me hiciera indispensable suficientemente, el mérito eventualmente se rompería la línea sanguínea. Llevé mi silencio como un uniforme. En la industria de la logística, una mujer que habla es emocionante, pero una mujer que arregla problemas con calma es un aseto. Así que me convertí en el aseto último. Audité los costos de combustible. Estrené las rutas de envío. Salvé a la compañía $12 millones en gastos operacionales en un único año fiscal. Me dije que esto era dignidad. Me dije que estaba pagando una deuda de gratitud al nombre de la familia. Había construido cadenas para mí misma, lincas hechas de deber y obligación. Pensé que al quedarme en las sombras, estaba proviendo mi lealtad. Pensé que mi padre me vio. Pensé que él entendió que mientras Zachary era el mascote, yo era el motor. Pero sentada en esa piscina, mirando aquí a Samantha Pu arreglar sus perlas, me di cuenta de que mi silencio no había sido una estrategia. Había sido una pérdida de permiso. Sin exigir crédito, les había dado permiso de eliminarme. Les había permitido tratar mi trabajo como un recurso natural, algo que podían minar sin costes. No era su compañero. Yo era su infraestructura. No le agradeces la fundación de una casa por mantener las paredes. Simplemente asumes que estará ahí. Y esa asunción fue su error fatal. Pensaron que mi silencio significaba la subvención. Pensaron que estaba quieta porque era frágil. No entendían que estaba quieta porque estaba manteniendo la subvención. Cada descanso, cada idea robada, cada vez que Zachary tomó crédito para un acuerdo, lo cerré. Todo estaba bloqueado. No estaba solo trabajando. Estaba acumulando equidad en una pared que no podían ver. Y ahora, mirando a mi padre en la pantalla, sabía que también estaba manteniendo la subvención. Él había visto a Zachary tratar a la compañía como una pérdida personal, y él había visto que yo lo tratara como una cosa viva y respiradora que necesitaba protección. Las cadenas invisibles se iban a romper y el sonido de sus disparos iba a ser asustador. Para entender por qué no sentí un poco de vergüenza viendo a mi hermano sufrir en esa iglesia, debes ver lo que pasó 3 días atrás. Nuestro padre había estado muerto por menos de 4 horas. El coronel había salido de la casa. Pero Zachary y Samantha no fueron a la casa de funeral. Fueron directamente a la oficina corporativa. Yo ya estaba allí, sentada en el oficio de mi padre con Peter, tratando de estabilizar el precio y asegurarnos, nuestros compañeros mundiales, que la compañía no iba a colapsarse. Estábamos sufriendo, pero estábamos trabajando porque eso es lo que necesita este trabajo. Luego se abrieron las puertas del elevador y el circuito llegó. Zachary entró como si había conquistado una nación. No estaba vestido en negro. Estaba vestido en un vestido navideño que gritaba nueva dinero. Él no preguntó sobre los arreglos de la funeral. Él no preguntó sobre los empleados. Él salió directamente a la mesa de arreglos enorme que mi padre había construido a mano y llevó su dedo por la frontera. «Esto tiene que irse», dijo.
Es demasiado rústico. Necesito un vidrio. Necesito croma. Necesito algo que diga visionario. Samantha estaba justo detrás de él, tocando su teléfono. No estaba llamando a sus vecinos. Estaba llamando a un diseñador interior. «Necesitamos limpiar todo este piso», anunció, su voz sonando en el silencio sombrío. «Huele a viejos hombres y combustible de diésel. Necesitamos un baño privado, un barro húmedo y tal vez un helicóptero en el techo. Zachary merece una entrada». Peter se levantó. Su cara era gris con tristeza, pero intentó ser la voz de razón. Le dijo que teníamos una crisis de liquidez que manejar. Le dijo que los motores estaban preocupados por sus pensiones. Zachary se rió. En realidad, se rió. Él miró a Peter, un hombre que le había enseñado cómo unir sus zapatos, y dijo: «Relájate, Peter. No vas a estar aquí. Necesitamos sangre fresca. Esa es tu antigua noticia. Recuerda que esta es tu noticia». Luego se volvió a mí. Estaba teniendo un paquete de manifiestos. Zachary los agarró de mi mano y los puso en el piso. «Y tú, Jessica», dijo con una sonrisa. «Necesitamos una cara real para esta compañía. Alguien con carisma. Puedes quedarte para manejar el registro y las órdenes de café. Eres bueno en las cosas aburridas. Eres como un secretario glorificado, ¿cierto? Solo mantén las luces encendidas mientras gasto los beneficios». Pasaron la siguiente hora hablando de liquidar a la flota de autos para comprar una vila en Tuscania, porque el trabajo remoto es el futuro. Hablaban de desmantelar un legado de 50 años para financiar una vacación permanente. Eran reyes de papel. Creían que el título les dio el poder. No entendían que el poder viene del respeto de la gente a la que les guías, y en 60 minutos se habían perdido cada unce de él. No discutí con ellos. Recibí los papeles del piso. Los organicé en un paquete. Miré a Peter y vi el fuego en sus ojos. Ese fue el momento en el que se creó el plan. Querían el título. Bien, podían tener el título. Pero estaban a punto de descubrir que el regalo que estaban robando era de LED y iba a llevarlos directamente al fondo del océano. El video en la pantalla no se cortó a una montaña de viajes de pesca o fiestas de cumpleaños. No se sofrió en un adiós lloroso. En lugar de eso, la imagen de mi padre mirando hacia atrás en su silla de hielo cruzó sus brazos y la cámara se miró en sus ojos. Fueron los ojos muy duros de un hombre que había mirado los ataques de la Unión y las colapsas de la cadena de suministro durante 40 años. Él se limpió la garganta y el sonido se reverberó en las paredes de la catedral como un gabel golpeando una mesa. «Zachary», la voz grabada por mi padre, gritó: «Has pasado los últimos 10 años esperando este momento. Has estado esperando que yo muriera para que finalmente pudieras parar de pedir permiso y empezar a gastar el principal. Siempre creíste que mi generosidad era un signo de amor. Creíste que cada vez que escribía un cheque por una de tus brillantes ideas, te endurecí». La imagen en la pantalla cambió. El video se cerró hacia la esquina y fue reemplazado por una imagen a alta resolución de un enorme cuadro de Excel. Las hileras fueron colorizadas en rojo. Fue un edificio de pecados. Revisemos el portafolio que mi padre narró. Su voz ligera y clínica. 1. El club de noche en Miami. Me dijiste que era un investimiento cultural. Costó $2.400.000. Estatus bancrupto en 6 meses. 2. El negocio de restauración de autos vintage. Costó $1.800.000. Estatus liquidado por scrap. 3.
Tus consultores personales de Marcando. Costó $400.000 por año. La congregación estaba silenciada. Pudiste escuchar el ruido del acondicionamiento. Samantha dejó de mirar la arquitectura. Estaba mirando la pantalla, con la boca un poco abierta, mirando los números cruzar. Fue una audición pública de su entero estilo de vida. La gente me dijo que te estaba arruinando, continuó mi padre. Me dijeron que te estaba arruinando por darte todo lo que te pedían, pero estaban equivocados. No te estaba arruinando, hijo. Te estaba probando. Estaba haciendo un estudio de posibilidad en tu carácter. Te dio recursos ilimitados para ver si podrías construir algo, o si solo lo quemarías. Quisiera ver si el hijo de oro podría convertir LED en oro, o si solo pintaría todo en amarillo, y lo llamaría un día. Ese fue el curso. Curso del hijo de oro revelado en resolución 4K. Mi padre no había sido ciego a la incompetencia de Zachary. Él había estado documentándolo. Él había permitido a Zachary consumir su propio futuro, porque sabía que era la única forma de demostrar empíricamente que no era capaz de liderar. Él había dado a Zachary la cuerda, y Zachary había cerrado el anillo él mismo. «Has fallado el test, Zachary», dijo mi padre, la tarjeta desapareciendo, y se volvió su cara. «Te has quemado todo, pero aquí está lo que te has olvidado. Soy un negociador. No doy capital sin papel. ¿Recuerdas esos acuerdos estándar que Peter te hizo firmar cada vez que te enviaba dinero? No los leíste. Estabas demasiado ocupado rompiendo champaña, pero si los habías leído sabrías algo muy importante». Mi padre sonrió en la pantalla una expresión fría y asombrosa. «Esos no eran regalos, Zachary. Fueron fondos. Fondos contra tu herencia. Y según mi matemática, ya has gastado cada dime». La tarjeta desapareció de la pantalla como una imagen escándica de un documento legal. Fueron blancos y oficiales. En la parte inferior, en azul, estaba Zachary Vance. Mi hermano se acercó a la pantalla. Vi el momento en el que el reconocimiento lo golpeó. Su brazo cayó. Sus manos comenzaron a moverse. Hace 5 años mi padre sonrió y dijo que necesitabas dinero para el accidente en Mónaco. Necesitabas dinero rápido y necesitabas dinero en silencio. Encontraste esta nota promesora y un acuerdo de transferencia de la equidad. No la leíste porque el fondo era demasiado pequeño y estabas muy atrasado. Pero déjame leer la cláusula clave para ti. El texto en la pantalla se acercó y señalaba el parágrafo 4. En el caso de que la deuda total de la emprendedora sea de más de $6 millones, la emprendedora se concede a forjar todos los derechos de votación y las clases de inherencia de la empresa. Además, dijo que la equidad se transferirá inmediatamente a cualquier partido que satisfique la deuda excelente en nombre de la empresa. El silencio en la catedral fue absoluto. Puedes escuchar un disparo. Mi padre pausó el video y dejó que los legales se acercaran. El mes pasado continuó y tu deuda alcanzó $6.200.000. Técnicamente, la empresa podría haberte casado. Podríamos haber capturado tu condo, tus coches, todo. Pero alguien se acercó. Alguien escribió un billete para limpiar los libros. Alguien usó sus propias ganancias y su propia deuda para pagar tu error, para que la empresa no se acercara. La pantalla cambió una última vez. Mostró una recepción de transferencia de bancos. La cantidad, $6.200.000. El enviador, Jessica Vance.
«No inheristeste la empresa, hijo», dijo mi padre, su voz cayendo a un grito, que se sintió como un grito. «Te la vendiste pie por pie, bebida por bebida, error por error, y tu hermana la compró. No solo inheriste este imperio, la compraste a marco completo. Ella duele tus compras, ella duele tu voto, ella duele la cadera en la que estás ahora. Yo vi que Samantha se volvió a Zachary. El aspecto en su cara no era amor, no era preocupación. Era el aspecto de una mujer que se daba cuenta de que había pedido a un perro, que ya había sido derrotado y que se había convertido en hielo. Empezó a gritarle en la iglesia, pero su voz se cayó por las últimas palabras de mi padre. «Jessica», dijo, mirando a la cámara con una calma que no había visto en años. «Las llaves están en el bolso. ¡Llévalo!». El video se cortó a negro. El ruido del fan de proyector se murió, dejando un silencio tan profundo en esa catedral que se sintió como si el aire hubiera sido sacado de la habitación. Las luces se volvieron lentamente, iluminando el desastre de mi ego de hermano. Miré a Samantha primero. Ella se volvió a Zachary lentamente. La adoración, el hambre que buscaba el estatus en sus ojos, simplemente evaporó. Fue reemplazado por un aspecto de pura e inadulterada vergüenza. Ella se dio cuenta en ese segundo que su bolsa de oro era en realidad una liabilidad. Ella se dio cuenta de que no había casado a un CEO. Había casado a un hombre con $6 millones de deuda y 0 asetos. Ella no le acompañó. Ella no le agarró la mano. Ella lo agarró. «¡Me has mentido!», asistió su voz, rompiendo el silencio. «Me dijiste que se había terminado. Me dijiste que el dinero era tuyo». Zachary la ignoró. Él se acercó y salió hacia mí. Su rostro era oscuro, suelo consuelo. Él me miró, y por primera vez en su vida no vi arrogancia. Vi pánico. Él intentó agarrar mi mano, pero yo regresé. «¡Jessica!», asistió su voz. «Esto es una broma, ¿verdad?». Papá estaba enfermo. Él no estaba pensando directamente. «No puedes hacer esto. Somos familia. No puedes disparar a la familia». Me miré a él. Realmente me miré a él. Y me di cuenta de algo profundo. Por años había sido intimidado por él y Samantha. Ellos caminaban con tanta confianza. Ellos hablaban con tanta autoridad. Pero ahora, estando allí con su herencia separada, él se veía pequeño. Él se veía como un niño con un costumbre que no podía pagar. Me ocurrió entonces que su poder nunca había sido real. Era alquilado. Su entera identidad era un servicio de suscripción, pagado por mi dinero de papá, y la suscripción había acabado. Sin el boleto para rellenarlos, no había persona. Fue la delusión de poder de un vaso vacío. Llegué a mi bolsa y sacé un único envelope. No grité, no le lecturé, no le dio la satisfacción de una reacción emocional. Simplemente lo agarré. «No es una broma, Zachary», dije con una voz firme y clara. «Esto es una noticia de terminación, efectiva inmediatamente. Peter ya ha desactivado tus cartas claves y revocó tu acceso a las cuentas de la compañía». Él miró al envelope como si fuera una bomba. «Y adentro», continué, «hay un horario de recompensa para el resto de $200,000 que todavía debes de la propiedad. Espero la primera recompensa el 1 del mes. No estés tarde». Trató de hablar, pero no salieron palabras. Solo estuvo allí, un rey sin un reino, mientras los miembros de la compañía empezaron a revisar sus teléfonos, listos para volver a trabajar. Salir de la catedral se sintió diferente de entrar.
El aire parecía más limpio. El sol parecía más brillante. Peter estaba esperando por el auto, la puerta atrás ya abierta. Hacía 20 años que tenía esa puerta para mi padre. Hoy, él la mantuvo para mí. No dijo una palabra, pero el sonriente en su rostro dijo todo. Nos entendimos. El caos se acabó. La orden fue restaurada. Pasamos por la distribución principal en el camino a la oficina. Miré en la señal masiva los autobuses que se alinean en los bares, la escala de la operación. Durante una década, miré a este lugar y sentí el pesado peso del trabajo. Hoy, sentí el pesado peso de la propiedad. No era un peso más. Era el mío. Lo había comprado con noches sin dormir y perdidas de fiestas. Y tenía la receta para probarlo. Mi teléfono sonó en la silla a mi lado. Era una notificación de que Samantha había firmado un divorcio. La arrastré. Luego, un llamado de Zachary. Bloqueé el número. No me sentí culpable. Me sentí eficiente. Había cortado el pesado peso de la cadena de suministro. Esa noche, no me cambié de paso. No me preocupé por lo que Zachary destruiría a continuación. Dormí suavemente, sabiendo que el imperio finalmente estaba a salvo en las manos de la sola persona que sabía cómo cargarlo. Si crees que la liderazón es ganada, no heredada, dale me gusta y compártelo. Y cuéntame en los comentarios si te hubieras perdido la deuda o si Zachary recibió exactamente lo que merecía.